Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Primeramente, deseamos agradecer a Benjamín Romano la hospitalidad que nos brindan en este maravilloso espacio, que como ustedes saben, obtuvo un significativo reconocimiento internacional como el mejor rascacielos del mundo, y no es para menos. No es casualidad haberlo seleccionado para esta sesión de investidura de académicos eméritos. Nos acompañan en el presidium la arquitecta Sara Toppelson Friedman, el arquitecto Javier Cortés Rocha, expresidente de la Academia Nacional de Arquitectura, y preside el arquitecto José Francisco Reigadas, presidente de la Academia Nacional de Arquitectura. Yo soy su servidor, Toño Gallardo, secretario general de la Academia. Antes de iniciar, hemos considerado importante mencionar algunos aspectos relevantes de la Academia para darle más sentido y poner en valor el significado de la investidura con la categoría de académica y académico emérito. La Academia tiene su origen fundacional en la Real Academia de San Carlos y que hacia finales del año de 1800 y fracción se constituye como Academia Nacional de Arquitectura, con algunos antecedentes en el seno de la Sociedad de Arquitectos Mexicanos, fundada por Mario Pani y un selecto grupo de arquitectas y arquitectos también urbanistas, con el propósito de hablar, debatir, reflexionar, teorizar y, en síntesis, conocer, reconocer y dar a conocer la arquitectura en México. La Academia no es una institución gremial, es una institución profesional y cultural. Los colegios se ocupan de las arquitectas y de los arquitectos en el marco legal del ejercicio profesional. La Academia se ocupa de la arquitectura y su relación con otras disciplinas, con la ciudad, con el territorio, con el medio, con la cultura, con otras artes y con la sociedad. Esto tiene que ser entendido primero por los propios académicos. El ingreso a la Academia no es por solicitud de inscripción, sino a través de las propuestas de los académicos eméritos que conforman el Consejo de Eméritos y tiene un carácter nacional. Con el correr de los años, la Academia ha ido creciendo y constituyéndose capítulos en otras ciudades y ya en varios casos en regiones o estados de la República. La categoría de emérito trasciende el concepto original de aquellas personas que después de una trayectoria generalmente larga, se retiran o no están en plena actividad, como en instituciones de enseñanza superior o de investigación, hay profesores eméritos o investigadores eméritos. Pero también adquiere un carácter nuevo el reconocimiento no solo a la trayectoria, sino las aportaciones a las disciplinas de la arquitectura y del urbanismo en diversos ámbitos, en la composición arquitectónica, en la planeación, investigación y teoría, en la docencia, en la difusión, en la producción social del espacio, en la cultura y en el arte. Tiene carácter vitalicio y por eso, cuando algún académico fallece, deja una vacante, y ese es el motivo el día de hoy para la investidura de nuevos miembros. Los 3 han sido seleccionados y elegidos por el Consejo de Eméritos y en el seno de la Junta de Gobierno, en donde participan el presidente y en esta ocasión participaron 2 expresidentes, se decidió qué vacante ocuparían, que no necesariamente debe ser afinidad directa o indirecta, aunque hay que reconocer que en esta ocasión, de alguna manera, al analizar ambos perfiles, se puede afirmar que sí la hay. Los 3 han sido electos por sus méritos y de manera colegiada. También existe la categoría de académico emérito de honor, que esa sí es una condición de retirado o no activo, ya sea por edad u otra razón. Y en esos casos es el mismo Consejo de Eméritos, el cual, de común acuerdo con el emérito, deja una vacante que podrá ser ocupada por un académico de número. Y quiero dejar claro que en esos casos es un reconocimiento mayor porque continúa aportando y compartiendo su enorme experiencia. Tampoco es mera coincidencia que hoy son investidos quienes, ampliando la presencia diversa y plural, una arquitecta dedicada a la conservación y restauración del patrimonio arquitectónico y artístico desde el ámbito del servicio público, a un arquitecto proyectista y constructor y a un arquitecto especializado
en el campo del urbanismo y también constructor. Todos tienen un compromiso patente con la ciudad, con la arquitectura y el urbanismo y con la propia academia. La diversidad de su visión, pensamiento y práctica nutre a la academia, incluso con sus diferencias y variadas posiciones. Por lo mismo, la academia no busca per se la unanimidad y mucho menos la uniformidad. Tanto la arquitectura como el urbanismo no poseen un carácter neutro. Valga saber que, por ejemplo, en la Academia Francesa, que no es de arquitectura, en su fundación tenía como propósito proteger y poner en valor la lengua francesa. Y curiosamente, pasaron décadas en que todo se presentaba en latín. Y fue hasta transcurrido algún tiempo que nuevos académicos lograron rescatar la lengua original, el francés. Y hoy no solo hay filósofos y escritores, sino antropólogos, sociólogos y otros con una amplia pluralidad de pensamiento. Si bien se siguen tradiciones como en otras academias, se renuevan prácticas, se plantean innovaciones y se construye el futuro, reconociendo el pasado y, por supuesto, planteando utopías que tienen un enorme sentido, porque, como decía Benedetti, la utopía sirve para transitar en ella. Pero demos inicio formal a esta sesión con quienes han sido reconocidos por sus pares. Cada uno de ellos expondrá en su discurso un elogio de quien ha dejado una vacante y al mismo tiempo expresará y manifestará su compromiso para participar y trabajar en la academia. Y dejamos hoy aquí establecido que en una primera tarea presenten un trabajo o una conferencia de su quehacer, de su propuesta desde su propio ámbito del ejercicio para cumplir con los objetivos de la academia, ya sea en lo individual o en conjunto con sus pares en sesiones de análisis y debate, superando aquella crítica que muchas veces nos pesa, de que solo sea un club de elogios mutuos. Estimulemos el diálogo entre nosotros y con la sociedad. A continuación, doy a conocer una muy breve semblanza de cada uno para que posteriormente presenten su discurso de ingreso. En estricto orden alfabético son presentados el maestro en arquitectura Juan Lázaro Key López. Es egresado de la Escuela Nacional de Arquitectura de la UNAM, de la generación 65 hasta 69. Maestro en arquitectura con especialidad en urbanismo por la Facultad de Arquitectura de la UNAM. Fue presidente del Colegio de Arquitectos y de la Sociedad de Arquitectos Mexicanos y presidente de la Asociación Mexicana de Urbanistas. Presidente del Grupo Asesor de Fomento a la Infraestructura, vicepresidente de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Financiera, Económica y de Costos y vicepresidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. Es miembro de la Legión de Honor Nacional de México. Académico de número de la Academia Nacional de Arquitectura, de la que a partir de hoy es académico emérito. En su actividad profesional destaca la autoría de una gran diversidad de proyectos y obras, entre las que figuran el proyecto de construcción de 10 centros de reinserción social de seguridad media en 4 entidades federativas, diversos proyectos habitacionales para el Infonavit y Fobiste, proyectos de movilidad, obras viales y de infraestructura carretera. Autor de diversos artículos para múltiples publicaciones. Invitamos al arquitecto Juan Key a presentar su discurso de ingreso. Perdón, secretario, un momentito, por favor. Arquitecto Juan Lázaro Key, un momentito, por favor, si eres tan amable. Nada más, si eres tan amable de sentarte un segundo. Un segundito, perdón, se le pasó al secretario. Se le fue el rollo al secretario. Nada más. Quería darles, como presidente de la Academia Nacional de Arquitectura, la más cordial bienvenida a este evento solemne, en donde gracias a Benjamín Romano y a su bonomía nos ha permitido usar este espacio arquitectónico tan importante para la arquitectura mexicana. Pero es muy importante mencionarles que en 1978 Mario Pani, con mucho entusiasmo y con muchas ganas de hacer las cosas, fundó precisamente esta Academia Nacional de Arquitectura. Y en aquel entonces nombró a 40 académicos. ¿Y por qué 40 académicos? Porque eran el número de butacas que había en ese entonces en el local del Colegio de Arquitectos.
Si hubiera habido 41 sillas, hubieran sido 41 académicos. Pero algo muy importante es decirle, no solamente darles las gracias viendo académicos eméritos y académicos de número en esta fiesta de la arquitectura, ver a las familias de Juan Lázaro Dolores, que estás con nosotros, y Benjamín Romano, tres grandes arquitectos en esta gran fiesta de arquitectura, que es conocer, reconocer y dar a conocer la arquitectura. Pero fíjense qué curioso, en esos 40 arquitectos eméritos que puso y que nombró Mario Pani en esa cuestión en 1978, solamente hay uno solo con vida en este momento, y nos acaba de llegar el arquitecto Joaquín Álvarez Ordóñez, para quien le pido un aplauso para ustedes. Una disculpa, Pancho Serrano, perdón, no estás en esa lista, estás académico emérito y de lo más renombrado y de lo más cariñoso que tenemos. Bienvenidos con Susana y tú. Pero en la lista de los 40 había dos que quedaban, eran Agustín Hernández y Joaquín Álvarez Ordóñez. Ahora nada más nos acompaña Joaquín Álvarez Ordóñez. Juan Lázaro Key, te pido una disculpa muy respetuosa porque tuve que arrebatarle, gracias, la orden del día estaba para que Gallardo me la pasara. Por favor, comienza. Le doy las gracias a Sarita Toppelson, que está con nosotros, y al doctor Javier Cortés Rocha, parte de este presidium. Ella, como presidenta, expresidenta de la Unión Internacional de Arquitectos, pero mejor ahora, como Premio Nacional de Arquitectura 2021. Y el doctor Javier Cortés Rocha, como expresidente de la Academia, que está aquí con nosotros. Muchas gracias. Confucio dijo, si amas lo que haces, no tendrás que trabajar un solo día de tu vida. En ese entendido, Pancho no tuvo que trabajar nunca. Saludo con mucho respeto a este honorable presidium, a nuestro querido presidente de la Academia Nacional de Arquitectura, Pepe Reigadas, a Sarita Toppelson, que tiene méritos sobrados y ahora reconocida como Premio Nacional de Arquitectura, y a mi queridísimo amigo, expresidente de la Academia, Javier Cortés Rocha. Agradezco profundamente a quienes con su apoyo hoy hacen posible mi investidura en nuestra academia en el carácter de académico emérito. Más agradezco la oportunidad de asumir esta honrosa responsabilidad, no en sustitución de un gran mexicano, arquitecto, urbanista, funcionario público ejemplar, como lo es Pancho Covarrubias, sino entendido de que en toda organización de prestigio, como lo es la academia, participamos en una especie de carrera hacia la excelencia y donde ese esfuerzo se comparte, como en las carreras de relevos, en las que cada corredor cede la estafeta a otro integrante del equipo con las mismas aspiraciones y anhelos, pero obviamente con un perfil distinto, aunque igualmente preparado. En ese entendido, no entro a sustituir a Pancho, sino a mantener vivo su legado y a continuar su impetuosa carrera con la misma altura de miras hacia la excelencia que en todos los ámbitos de su vida acreditó. En ocasiones, cuando queremos reconocer la valía de alguien, lo hacemos solo desde la óptica académica, laboral o profesional. Pero a veces somos omisos de su origen, de sus valores como persona, como hermano, como esposo, como padre y, por supuesto, como amigo. Valores que dieron soporte a sus logros, a sus decisiones, a su encumbramiento, a sus fracasos y a su enorme valor para asumirlos. Así quiero hoy referirme al ser humano, al que aprendimos a querer y respetar por su bonomía, generosidad, asertividad y talento. Pancho gozó en el seno familiar de una educación esmerada en la casa y en el aula. Esta última en los niveles de primaria, secundaria y preparatoria en el Colegio Cristóbal Colón.
Pancho fue desde niño educado en la cultura del esfuerzo. Empezó trabajando en la papelería El Iris, propiedad de su madre, ubicada en el centro de la ciudad, en la esquina de Isabel la Católica y 5 de Mayo, donde le asistía en diversas tareas. Ahí aprendió el valor de trabajar obedeciendo, con apego a reglas y a una disciplina que fue la base de su andar. Para aprender a mandar, primero hay que aprender a obedecer. Así aprendió Pancho, hombre analítico y creativo. Solía encontrar soluciones fáciles a problemas complejos. Un ejemplo, en la planeación del arranque de los Juegos Olímpicos de 1968, bajo las órdenes del arquitecto Pedro Ramírez Vázquez, recibió el encargo de resolver el acceso desde la pista del estadio de Ciudad Universitaria hacia el pebetero, donde Enriqueta Basilio, recientemente fallecida, tenía la encomienda de encender la llama olímpica, sin tener que salir del estadio y a la vista de todos. Pancho ideó una escalera de carácter provisional y desmontable, sumamente ingeniosa y funcional, que permitió ante los ojos del mundo ver la llegada de la llama olímpica al pebetero, una solución sencilla a un problema verdaderamente complejo. La sencillez de su persona se refleja en la simplicidad de sus soluciones y de sus gustos por la comida, por la lectura y por su fascinación por la historia. Construyó una familia hermosa, aprendió a ser un hijo amoroso y respetuoso, y de ahí surgió un padre responsable y cariñoso que, a pesar de sus múltiples compromisos laborales que lo separaban en ocasiones por largos periodos de casa, nunca estuvo distante de sus afectos. Para todos los miembros de nuestro gremio, son conocidas las aportaciones que hizo a la arquitectura y al urbanismo mexicano, siempre rodeado de equipos de colaboradores de primerísimo nivel. Muchos de ellos, por cierto, académicos eméritos ya de nuestra academia. De este hombre sencillo, preparado, creativo y dotado de grandes habilidades, recibo hoy la estafeta como académico emérito. Su legado me compromete y estimula. Para algunos, y lo entiendo, quizá no sea yo merecedor de ese honor, pero siendo tan formidable el reto, ante ustedes asumo la responsabilidad de merecerlo, de tomar la estafeta y hacer que Pancho, al que me unió tanto afecto y respeto, se sienta complacido de que sea yo quien lo suceda en nuestra Academia Nacional de Arquitectura. Así, hoy asumo frente a ustedes el muy grato compromiso de impulsar en nuestra institución lo que pareciendo es un punto de llegada, convertirlo en un punto de partida. Y es que hoy más que nunca, lo urbano, lo metropolitano y la creación arquitectónica, que o les da sentido o es causa de su gran desorden, son motivo de profundizar en los factores que le dan origen y con ello trabajar con ahínco en dar cauce a propuestas de solución a modo que en lo urbano se consiga el anhelo de la sociedad de vivir mejor. Con ese propósito se constituyó el Foro Metropolitano, que hoy orgullosamente lleva el nombre de Pancho, quien lo impulsó con entusiasmo, sabedor como pocos del enorme reto que representa lo metropolitano y su gobernanza. Hoy aquí quisiera pedir a todos los académicos del país se sumen a este foro de discusión y análisis, y de donde surjan propuestas concretas para impulsar con otros gremios de profesionales acciones, instrumentos y recursos para atender lo metropolitano. No podemos olvidar que hace apenas un par de años el presidente de la República
canceló el Fondo de Desarrollo Metropolitano, que era una herramienta fundamental para acometer los grandes proyectos de las metrópolis. El país tiene 74 zonas metropolitanas, que son la suma de muchos municipios que se fueron juntando en forma desordenada y que hoy requieren un apoyo fundamental. Estos foros de discusión de la academia deben dar luz sobre propuestas concretas de soluciones y de acciones puntuales. Pancho sembró la semilla. Hagámosla germinar, crecer y verla dar frutos. Asumo de la mano de ustedes ese compromiso. Desde aquí, mi reconocimiento al arquitecto Claudio Sáenz de Guadalajara, que con éxito ha venido encabezando este esfuerzo. Hoy, gracias a la diversidad de herramientas tecnológicas, tenemos oportunidad de identificar soluciones urbanas y a problemas sociales de muy diverso origen. Hoy sabemos que solo poniendo a las personas en el centro de la discusión estaremos en posición de dar solución a sus demandas en materia de habitabilidad, de movilidad, de salud, de entretenimiento, de seguridad, en una intensa búsqueda del cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible establecidos por la Organización de Naciones Unidas. Hoy la academia debe seguir siendo el sitio de debate de arquitectos y urbanistas de cómo el país debe acometer el reto del cambio climático, sabedores de que la actividad inmobiliaria en todos sus géneros de edificios es por mucho una de las fuentes de emisiones de gases invernadero más importantes en el planeta. Diseños ineficientes en la selección de materiales, sin modulación y por ende desperdicio, los ineficientes procesos de energización de los edificios, malos o nulos esquemas de iluminación o climatización nos obligan a repensar si la arquitectura está cumpliendo con los anhelos de sus ocupantes. Los procesos de urbanización, producto de una planeación cortoplacista, incapaz de visualizar un futuro de largo aliento, pronto muestran su obsolescencia. El irracional uso de recursos como el agua en edificios y centros poblados, su falta de tratamiento y reuso, muestra corta visión del manejo de los desechos que se generan en nuestras creaciones arquitectónicas, donde al salir de las edificaciones deja de importarnos su disposición final. Eventos negativos que son muestra de lo mucho que tenemos que acometer juntos. Pancho sentía una verdadera pasión por la planeación urbana. Yo simplemente sueño con que los procesos de planeación, que no son un producto en sí mismos, se mantengan dinámicos y permanentes y que podamos ver en el desarrollo de ese proceso avances y resultados concretos que nos permitan ver jugar con alegría a muchos niños en esas manchas verdes que alguna vez dibujamos en un plano. Queridos académicos, ningún reconocimiento es más valioso que el que se otorga entre pares. Ninguna tarea es más difícil de alcanzar que aquella que no surge de nuestra vocación. Ningún esfuerzo es suficiente cuando queremos construir un sitio, una ciudad y un país mejor para nuestros hijos y para nuestros nietos. Nada de lo que he mencionado el día de hoy en asumir el relevo de Pancho hubiera sido posible sin el respaldo de sus hijos Diego y Flora, que tanto nos han apoyado a lo largo del camino y porque les siento tanto cariño. Con ellos fui construyendo esta breve narrativa
del ser humano, cuyo trabajo apasionado me comprometo a continuar con empeño. Muchísimas gracias. Gracias. Le pedimos al presidente de la Academia y al expresidente Javier Cortés que haga entrega del diploma y le coloquen su venera como académico emérito. A continuación presentamos a Dolores Martínez Orralde, arquitecta y maestra en arquitectura por la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha participado representando a México y al Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura en distintos foros nacionales e internacionales, vinculados básicamente con la conservación del patrimonio y la puesta en valor de la arquitectura mexicana. Ha colaborado en diversos despachos arquitectónicos, públicos y privados, enfocados en la preservación, restauración, mejoramiento y salvaguardia patrimonial y del espacio urbano. Destacan entre muchas de sus actividades la investigación iconográfica y apoyo técnico en la edición y realización de múltiples documentales para el Canal 22. Ha coordinado exposiciones tan relevantes como la recuperación del patrimonio arquitectónico del siglo XX, 2 documentales sobre la obra de Luis Barragán, y tiene un compromiso permanente, así como una vasta experiencia en los temas de conservación patrimonial, que le han permitido participar en diversos coloquios y seminarios en México y en el extranjero. A partir de 2012, ha participado en la coordinación de bienales de arquitectura en el Pabellón de México, ubicado en las instalaciones del Arsenale, en la prestigiada Bienal de Venecia. Ha sido reconocida por su vocación ininterrumpida de servicios prestados en apoyo a la difusión de la cultura en el IMBAL. Ha sido titular de la Dirección de Arquitectura y Conservación del Patrimonio Artístico Inmueble, en donde actualmente ocupa el cargo titular de la Subdirección General de Patrimonio Artístico Inmueble del IMBAL. En 2022, recibió por parte de la Comisión de Derechos Culturales del Congreso de la Ciudad de México la Medalla al Mérito en Artes 2021. Y en octubre de 2022
Recibió por parte del Colegio de Arquitectos de la Ciudad de México y Sociedad de Arquitectos Mexicanos el premio Carlos Chanfón Olmos por el rescate y conservación del patrimonio. Con ustedes, Lolita. Pues muy buenas tardes, honorable presidio, querido arquitecto Reigadas, presidente de la Academia, queridísimo doctor Javier Cortés Rocha, Sarita Toppelson, mi gurú, mi jefa, mi mentora. Honorables amigos, queridos amigos, colegas, amigas, amigos, familia, queridos todos. Pues esta tarde la emoción me conmueve y me lleva a expresarles unas palabras desde el corazón. Hoy también saludo a los arquitectos Benjamín Romano y Juan Key, con quienes comparto el honor de estar como Academia Emérita a esta noble institución de nuestra disciplina de servicio. Para mí es un privilegio estar justo en este edificio, obra de todo un equipo de profesionales encabezado por el admirado y muy querido arquitecto Benjamín Romano. Esta obra, reconocida, como ya se ha mencionado, con varios premios nacionales e internacionales, significó lograr un gran reto tecnológico que implicó, por una parte, conservar, rehabilitar, restaurar y adecuar la casona catalogada como patrimonio cultural urbano de valor artístico. Y por otro, contar con un edificio inteligente que con sus 246 metros de altura se alza, invitándonos a reflexionar sobre la arquitectura que habremos de fomentar y diseñar de cara al futuro. Este tema y otros más vinculados con el patrimonio cultural me llevó a tratar al arquitecto Romano y parte de su equipo en varias sesiones de trabajo. Gratos recuerdos compartidos. Pero para pensar en ese porvenir ya demandante de buenas soluciones para el buen vivir y la convivencia armónica, hay que conocer y valorar los legados de quienes nos precedieron. Un caso notable es el de la arquitecta Margarita Chávez Barragán, a quien tengo el honor de tomar la estafeta. Margarita, fallecida apenas en el mes de diciembre de 2022, con 92 años de camino andado, de mirada segura, aguerrida y firme. Para ella, la arquitectura constituía un fenómeno cultural que reflejaba el sentido estético y filosófico de sus creadores. Margarita, desde el inicio de su vida profesional, estuvo asociada con el arquitecto Alejandro Caso Lombardo, quien fue su socio y compañero de su vida. Margarita nació un 10 de febrero de 1930, un año después de que la Universidad Nacional adquiriera su autonomía, a la par de que se conformara la Escuela Nacional de Arquitectura, independiente ya de la Escuela Nacional de Artes Plásticas. Tuvo el privilegio de crecer en una familia en donde la formación y vinculación cultural estuvo presente, y tanto a ella como a su hermana menor, la queridísima Estefanía, también arquitecta y ella urbanista, no se le impusieron límites a ninguna de las dos. Y aquí hago una pausa para saludar a la querida AMAO, mi querida asociación, y aquí a Laurita Aranda presente y a las colegas que nos están viendo en línea, recordando a las queridas hermanas Chávez Barragán. Por lo mismo, Margarita no se conformó con estudiar arquitectura. Todavía en la Academia de San Carlos, en el centro histórico donde ella estudió, amplió sus conocimientos cursando también estética, historia del arte, literatura e historia universal. Este ímpetu nos habla
no solo de la energía de su juventud, sino de su avidez por saber más y de su necesidad de adquirir herramientas para desenvolverse de una manera fluida en su quehacer y destino principal, la arquitectura. Alejandro Caso Lombardo fue su compañero en la carrera y al poco de concluir en 1952 decidieron establecer un taller de arquitectura en sociedad aún antes de casarse. Lo enfatizo porque hay algunas referencias que no siempre les otorgan ese trato de pares y se refieren a las obras que crearon juntos como si solo fueran autoría del arquitecto Caso. Hoy vivimos tiempos distintos a los que definieron los años iniciales de Margarita Chávez Barragán, en el ámbito profesional especialmente. Si vemos los anales correspondientes a la lista de arquitectos, es prodigiosa. Baste mencionar como ejemplo una de las obras cumbre de los años 50, como fue Ciudad Universitaria, cuyo proyecto ganador, por cierto, es de los arquitectos Enrique del Moral y Mario Pani, este último fundador de nuestra Academia Nacional de Arquitectura, y don Carlos Lazo estuvo al frente de la coordinación general de las obras. Si se revisan las diversas publicaciones impresas y digitales de la UNAM, el plan maestro y la lista de los participantes en la construcción del campus universitario, la lista de arquitectos, ingenieros, profesores, licenciados, contadores, abogados, doctores y asesores es apabullante y notoriamente con presencia masculina. Tan solo aparece el nombre de la arquitecta María Estela Flores Barroeta como jefa del taller del proyecto de conjunto. Afortunadamente ahora las mujeres arquitectas tenemos otras plataformas para hacer, proponer y desarrollar los pensamientos e incluso las generaciones más jóvenes continúan rompiendo las barreras que aún quedan. Y aquí hago otra pausa para mencionar algunas de las mujeres que me han de alguna manera contribuido en la formación en mi vida. Ya mencioné a una de ellas que está presente, que es Sarita Toppelson. También Maya Dávalos, que no la veo, pero bueno, Olguita, Oribe, mis queridas amigas de Cuautinchan, con el corazón las saludo. Y bueno, muchas tantas que han contribuido en mi quehacer y formación profesional. Al final mostraré una imagen de alguien que para mí representa mucho en mi corazón, que es la arquitecta Malú Martínez Cantú, que fue mi primera jefa profesional desde que estudiaba yo la licenciatura y de alguna manera ella me introdujo al tema del patrimonio cultural de México. Pero bueno, en el contexto en que se desenvolvió Margarita, a quien en ese tiempo se referían a ella como la arquitecto, era predominantemente masculino y su trabajo, junto con el de su esposo y el de otro grupo de arquitectos, permaneció por un tiempo en un segundo plano, en gran parte por la fuerza de quienes alcanzaron la connotación de figuras. Es importante referir que gracias a dos mujeres, sobre todo, que ese legado, digámoslo así, desapercibido, con excepción de algunas obras, comenzó a tener la debida presencia en la historiografía de la arquitectura mexicana. Por un lado, con el trabajo de la historiadora del arte, investigadora especializada en patrimonio moderno, queridísima Luis Noel Gras, que entre otras publicaciones es autora de Arquitectos Mexicanos Desconocidos del siglo XX, Obra y Pensamiento, y quien además le dedicó ensayos especiales a la dupla Margarita Chávez Barragán, Alejandro Caso Lombardo. Por otro lado está también la joven, destacada y premiada arquitecta y curadora Fernanda Canales, quien obtuvo su doctorado en arquitectura por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid en 2013.
presentando la tesis La modernidad arquitectónica en México, una mirada a través del arte y los medios impresos, que incluye lo mismo a quienes llama mujeres pioneras en la arquitectura, contemplando a María Luisa Dehesa, Ruth Rivera, María Estela Flores, Clara Porcet y Margarita Chávez Barragán, abordando entre otros la dupla que ya mencionamos. Pues bien, la arquitecta Margarita Chávez Barragán estrenaba sus 22 años en el taller de arquitectura con un impulso decidido por aportar con sus obras e ideas a esa disciplina que tanto le apasionó. Podemos suponer que asumió una mayor carga de responsabilidades durante los primeros lustros de ese despacho, pues aunque mantuvo siempre un diálogo fructífero con su socio Alejandro Caso, este se desempeñó en forma paralela como funcionario público, primero en el entonces Instituto Nacional Indigenista y posteriormente en la Compañía Nacional de Subsistencias Populares, mejor conocida como CONASUP. Me permito compartirles a continuación algunas imágenes que darán cuenta de lo que voy a ir narrando en este texto y aprovecho para agradecer al arquitecto Martín Yáñez, quien me facilitó algunas de las imágenes que apreciaremos de Margarita Chávez Barragán. Agradezco tu presencia en este recinto, Martín, de verdad. Y bueno, una de las imágenes tomada por la maestra en arquitectura, Laureana Martínez Figueroa, en la que quizás fuera la última entrevista que diera la arquitecta Chávez Barragán. Adelante, Jesús. Los primeros proyectos de Margarita tuvieron una marcada connotación social. Ejemplo de ello es su activo involucramiento en la construcción del poblado Nuevo Xoyaltepec en Veracruz en los años 53 y 54. Su propósito fue dar acogida a las familias mazatecas que resultaron desplazadas tras la construcción de la presa Miguel Alemán en el 49. El trato que sostuvo con los pobladores, sus tradiciones y sus necesidades, la sensibilizó aún más para los trabajos que desarrollaría en el futuro cercano. Pero antes de eso, Margarita y su esposo tuvieron la oportunidad de emprender viajes de estudio a Europa y a África con apoyo del Instituto Francés de América Latina y de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Imaginemos por un momento a esas dos mentes jóvenes comprometidas con dos instituciones de prestigio cultural y ellas mismas deseosas de absorber nuevos conocimientos. Con seguridad les impresionaron tanto las afinidades arquitectónicas como las diferencias y en su travesía fueron ponderando qué aquilitar y qué retomar para contribuir conforme sus proyectos lo requirieran en su país. Es muy probable que por esos viajes y por su propio bagaje cultural que durante la gestión de Jorge González Reina como director de la ya para entonces Facultad de Arquitectura de la UNAM, Margarita creó el Ateneo Cultural y coordinó sus actividades desde ese momento, del 60 hasta el 72, cuando ya era director de la facultad Ramón Torres. Durante esos 12 años llegaron a participar destacados académicos e intelectuales como el arqueólogo Alfonso Caso y el poeta y museógrafo Carlos Pellicer. Gracias a esta labor, muchos futuros arquitectos se enriquecieron y aprendieron la importancia de nutrirse de forma permanente. Respecto a su propio quehacer profesional, gracias al vínculo de su esposo con el Instituto Nacional Indigenista, Margarita participó en el diseño y construcción de 11 de los centros coordinadores de esa institución en Guerrero, en Chiapas, en Oaxaca, en Chihuahua, en Jalisco, Puebla, Michoacán y Yucatán.
Está documentado que hubo una búsqueda consciente para que cada uno de estos centros se integrara al paisaje arquitectónico de cada lugar, siendo pioneros en lo que más adelante se reconocería como regionalismo. Llegamos al año 63, el año de uno de los diseños emblemáticos de la dupla Chávez-Alejandro Caso, las oficinas centrales del Instituto Nacional Indigenista en la Ciudad de México sobrevive a pesar de alteraciones desafortunadas, ubicado sobre la avenida Revolución, en el que, a decir de Fernanda Canales, dejan atrás el estilo internacionalista y abordan con libertad el legado prehispánico. Pues bien, después de una larga experimentación con el concreto, al que se llegó a llamar la piedra del siglo XX por sus ventajas económicas, su resistencia estructural y su maleabilidad, este edificio fue el primero en México donde este material aparece expuesto con grano de mármol blanco, colado en una cimbra moldeada y con un acabado aparente martelinado. Recuperaba la idea de los portales de tantos poblados de México, a la vez que planteaba fuertes muros protectores y ventanas que respondían a los espacios interiores y remetían buscando defenderse del sol. Durante la década de los 70, su taller comenzó a diseñar también una serie de casas habitación. Destaca la casa familiar Caso Chávez, que se edificó en la calle de Fuego, en el Pedregal de San Ángel, donde su gusto por el concreto se manifestó también en los interiores, donde incluso integraron parte del mobiliario hecho con ese material. Con la colaboración de Pedro Vega en el 66, diseñó el Instituto de Biología en la Ciudad Universitaria y en 67 el Observatorio Astronómico Nacional y la Residencia para Astrónomos en San Pedro Mártir, en Baja California. En ambos se empleó concreto aparente para favorecer el mantenimiento y, de manera especial, para el primero, buscó un lenguaje que se apegara a las otras construcciones para beneficiar su integración a esa zona de investigación universitaria. De 1968 data un proyecto muy interesante para que Ciudad Universitaria contara con un museo de historia natural. Las circunstancias no fueron propicias para que se realizara, pero sí fue galardonado por el Consejo Internacional de Museos. Destacaban sus formas ondulantes que por una parte remitían a la naturaleza, pero también algunas de las visiones experimentadas durante sus viajes en África. A la faceta como arquitecta, Margarita Chávez Barragán abonó como impulsora del conocimiento y del quehacer de la profesión. Primero participó en los consejos directivos del Colegio de Arquitectos de México y de la Sociedad de Arquitectos Mexicanos durante el ejercicio del 78 al 80 como vocal, siendo responsable junto con el arquitecto Carlos Viñaseñor de la Comisión de Superación Profesional. Casi enseguida se convirtió en editora de la revista Arquitectura y Sociedad, que fundada en 1979 por Alberto González Pozo, constituyó el órgano de comunicación de esas dos instituciones. En total publicaron 44 números que, además de reseñar el quehacer de sus agremiados, estaban organizados monográficamente alrededor de temas centrales como salud, vivienda, turismo, conservación y arquitectura del paisaje, entre otros. Para el año 80 diseñó las oficinas administrativas y el Centro de Información de la Planta Nucleoeléctrica Laguna Verde en Veracruz, utilizando como agregado del concreto la arena de la playa. En el 82, el taller tuvo la responsabilidad de diseñar el Observatorio Astronómico para el Instituto de Astrofísica y Óptica Electrónica en la Sierra de Cananea. Después de los sismos del 85, les encargaron otra de sus obras mayúsculas, las nuevas oficinas
del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, que implicaron su mudanza de la Ciudad de México a la de Aguascalientes, con la colaboración de los arquitectos Martín Yáñez y Andrea Martín. Encontraron inspiración en el pasado prehispánico para retomar algunos elementos como los perfiles piramidales, los patios, las escanilatas y los taludes, proponiendo lo que Chávez Barragán y Caso definieron como arquitectura del altiplano. Si se mira una visión aérea del conjunto, es claro que muestra solidez con el uso del concreto aparente, con agregados de mármol blanco y con una apertura irrestricta para los visitantes. Aquí vale la pena mencionar que la Facultad de Arquitectura y el Museo Universitario de Ciencias y Artes, el MUCA, presentaron en 2016 la exposición Escenarios de Transformación, Arquitectos de la UNAM, 1969-2015. En ella retomaban obras significativas de arquitectos egresados de la máxima casa de estudios y en la sala denominada Septiembre de 85, Cambio de Rumbo, presentaban bajo el título La urgencia de descentralizar el proyecto del INEGI. Quizá uno de sus últimos proyectos, juntos con don Alejandro, que falleciera en septiembre de 2004, fue precisamente una casa de vacaciones que proyectaron e hicieron para ellos mismos en 2001 en la paradisíaca Isla Mujeres, en colindancia con el Mar Caribe en el estado de Quintana Roo. Para ella hicieron acopio de un lenguaje sencillo que apostaba a una relación natural con la brisa y el mar. Como pueden suponer, las que me he permitido anunciar en esta breve, rápida cuenta con ustedes no son, por supuesto, sus únicas obras, pero nos dan una mirada, una probadita de su trabajo, de su amplio compromiso social, de su involucramiento con la actividad del gremio y su difusión, así como de su entendimiento de la arquitectura en función de a quienes iba de servir y a dónde, lo mismo que de sus aportes. Mi compromiso al asumir la responsabilidad que representa ocupar el cargo emérito de esta gran mujer y profesional me obliga a redoblar el esfuerzo en mi desempeño. En lo personal, una parte esencial de mi quehacer como arquitecta la he enfocado tanto a la investigación como al estudio y aplicación de los aspectos normativos en materia de conservación y puesta en valor del patrimonio moderno, tanto para las tareas de identificación y estudio de archivos históricos, tanto de fotografías como documentales, así como en archivos personales de arquitectos como José Villagrán, Carlos Obregón Santacilia, Enrique Yáñez de la Fuente o Enrique del Moral, priorizando información para la conservación integral de obras arquitectónicas diversas o bien para tareas vinculadas en la divulgación a través de exposiciones, muestras, ensayos, ya sea de épocas o movimientos específicos, lo mismo que de la obra de un arquitecto en particular. Pero también he estado muy involucrada como funcionaria pública en las acciones que demanda la conservación y protección del patrimonio del siglo XX y la tarea del día a día para la concientización con todos los actores involucrados en esta materia. En dos imágenes muestro como ejemplo las mesas de trabajo entre las instituciones federales y locales involucradas con los temas de patrimonio, con la participación activa de arquitectos y desarrolladores de los proyectos. También los trabajos de colaboración con la academia y con especialistas de ingeniería optimizan a buscar las soluciones y las variables por la conservación integral del patrimonio edificado. Aquí algunos ejemplos de unas mesas de trabajo fantásticas, como el rescate del proyecto de la obra Los Manantiales de Félix Candela y don Joaquín Álvarez Ordóñez, aquí presente en la sala,
con recursos del programa de reconstrucción y con el proyecto coordinado por el doctor Juan Ignacio del Cueto, también presente, amigo, colega y compañero de muchas batallas, y que bueno, ahí va en proceso. Y sin duda la colaboración del arquitecto Andrés López García, con el apoyo del Instituto de Ingeniería de la UNDAM, aquí personal de Colinas de Buen, y la sinergia con personal del gobierno de la ciudad y de cómo se deben hacer estos trabajos en las distintas líneas interinstitucionales. En fin, esto significa un compromiso de tejer puentes y opciones, no solo de las instituciones del gobierno federal y local, sino entre la academia, los inversionistas, la sociedad civil y en el caso específico de la Academia Nacional de Arquitectura, se tiene una responsabilidad amplia en los distintos capítulos nacionales, en la tarea de coadyuvancia para sensibilizar al gremio y a la sociedad en esta materia, de modo que se sumen esfuerzos y voluntades para reconocer y conservar, y para la integración de la arquitectura contemporánea en todo contexto histórico. Estamos en una coyuntura idónea para hacerlo, y el mejor ejemplo de las posibilidades lo encontramos justo aquí, en el edificio donde estamos. Pronto la concepción de patrimonio artístico tendrá que ampliarse, ya no es posible valorar solamente lo hecho en el siglo pasado, sino contemplar las obras de este boyante siglo XXI, y habremos de hacerlo con objetividad, prestancia y en diálogo permanente con la sociedad. Llegando a este punto, ya para concluir, no tendremos la fortuna de escuchar la voz de Margarita, como sí ocurrió en las últimas 2 sesiones de nuestra academia, cuando en noviembre el arquitecto José Grimberg nos permitió escuchar parte de las explicaciones del arquitecto Sergio Saldívar, nuestro querido pájaro, sobre el hundimiento de la catedral. O cuando apenas el pasado 9 de febrero nuestro querido Toño Gallardo nos hizo una emotiva presentación del recuerdo de la presencia de Carlos González Lobo, al escucharlo con la pasión que lo caracterizaba. Lo que sí les ofrezco son estas citas con el pensamiento de Margarita. El primero fue publicado en la revista de la Universidad de México bajo el título La ciudad universitaria en la arquitectura mexicana contemporánea. Ahí ella expresa: las características propias de la época que nos ha tocado vivir parecen plantear la permanente necesidad de adecuar y redefinir el quehacer arquitectónico con la misma celeridad con el que el mundo de hoy cambia y se modifica. Por un lado, la tecnología evoluciona en nuestro tiempo con sorprendente celeridad. Avanzadas técnicas y novedosos materiales de construcción brindan nuevas posibilidades y modifican nuestro medio de realización. Por otro, las acentuadas preocupaciones de igualdad social que caracterizan nuestro tiempo se han reflejado necesariamente en el indisoluble binomio hombre-arquitectura. Sumados a estos factores, han surgido el desmedido incremento demográfico y el desequilibrio ecológico. La importancia que han adquirido los medios de transporte, la preponderancia de los factores económicos y mercantiles y el predominio de los negocios inmobiliarios que han regido al crecimiento urbano han creado las congestionadas metrópolis de la actualidad y el deterioro de la calidad de vida que ofrecen. Así ha resultado alterado también otro binomio fundamental para la vida humana: arquitectura y ciudad. Así vista, no tendría justificación pensar que habría de cambiar su esencia entre la realidad social, económica y política de nuestro tiempo, ni ante nuestra actual tecnología. México sigue teniendo su particular idiosincrasia, una fuerte personalidad estética y un distintivo modo de entender la vida. Mientras siga siendo así, creo que la gran responsabilidad de la arquitectura seguirá siendo la creación de la imagen formal que caracterice nuestra identidad en estas postrimerías del siglo.
Y para cerrar, en el segundo escrito de la arquitecta Barragán, publicado en la revista Arquitectura México en el 78, siendo director de la revista Mario Pani, esta era una colaboración en su calidad de miembro del Consejo Consultivo del Colegio de México, y ahí con gran claridad señala: curiosamente parece no existir canales francos de comunicación entre el arquitecto y la sociedad a la que sirve. Esa sociedad que disfruta o padece las soluciones que el arquitecto encuentra. Por otra parte, parece acentuarse la necesidad de una permanente definición del campo del quehacer arquitectónico y de las características que debe reunir, de una permanente valoración de la arquitectura como hacedora del medio ambiente humano, como constructora de los espacios para el hombre dentro de su característica dualidad de función social y expresión estética. Quisiéramos entender y saber conservar como labor específica de la arquitectura de todos los tiempos la creación de un medio ambiente humano armonioso, funcional y bello, que contribuya a que el devenir de la vida humana sea más pleno y más feliz. Hasta aquí el pensamiento de Margarita Chávez Barragán, y que así sea, que procuremos en el gremio la arquitectura, la creación de un medio ambiente humano armonioso, funcional y bello, que contribuya a que el devenir de la vida humana sea más pleno. Al final, la arquitectura es una disciplina de servicio. Dice Oscar Hageman, en la escuela debería de haber una materia que nos enseñara cómo relacionarnos, cómo comprender lo que la gente necesita, y para eso hay que aprender a escuchar. Los proyectos nunca están solos, siempre tienen un entorno, los acompaña un paisaje, una situación económica, una cultura, las costumbres de cada uno. Me gustaría que mi arquitectura tuviera alas para volar en el cielo de la realidad. La arquitectura debe ser un canto a la vida, el canto de los que la habitan. Por lo más hermoso es que el proyecto salga de la gente. Hasta aquí dejo mi compromiso de trabajar desde mi trinchera por la arquitectura y el patrimonio cultural de mi país y por mi gremio. Muchas gracias. Se hace entrega del diploma y la venera como académica emérita de nuestra querida Lolita Martínez Orralde. Continuando, ahora presento al arquitecto Benjamín Romano Jafid. Él es académico de número desde 2019 y es el creador, al frente de un gran equipo de colaboradores y asesores, como lo mencioné al inicio, de este edificio que hoy forma parte del perfil de una de las avenidas, si no es la más importante de este país, el Paseo de la Reforma. El estilo de Romano le permite combinar diseño, funcionalidad y eficiencia financiera en cada uno de sus proyectos. Ha sido reconocido con la medalla de oro en la 14ª Bienal Nacional de Arquitectura Mexicana en 2016 y obtuvo el Premio Augusto Álvarez 2014 por la Federación de Colegios de Arquitectos de la República Mexicana y el Premio Luis Barragán por el Colegio de Arquitectos de la Ciudad de México
al mérito profesional. Entre sus proyectos recientes se encuentra el aeropuerto de Puerto Vallarta, que será la primera terminal de energía cero en América Latina. Otra de las pasiones de Romano es la docencia. En 2016-2017 fue invitado como experto residente para impartir clases en la Escuela de Diseño y Arquitectura de la Universidad de Harvard. También impartió el taller de construcción en el Departamento de Arquitectura de la Universidad Iberoamericana durante más de 2 décadas. Benjamín. Aquí, a ver si no es el adaptador. Entonces, Es el adaptador. Pues digamos el adaptador. No trae. ya mira, ahí tiene una bolsa de
agradezco mucho. Pues qué pena de esta situación, me disculpo. Yo quisiera empezar por agradecer a la Academia Nacional de Arquitectura por este emotivo reconocimiento. Me siento verdaderamente halagado. Si yo les contara lo que Susana no me puede dejar mentir, o Martín, que compañeros de clase, lo que sufrí para acabar la carrera y encontrarme ahorita acá es como un gusto muy especial. Agradezco también a mi familia, especialmente a Rosy por todo lo que ha aguantado, que siempre me acompaña y siempre está conmigo. A mis queridos amigos Natán, Susana y Pancho, de verdad muchas gracias, he aprendido mucho de ustedes. Y mis felicitaciones a mis colegas que están recibiendo hoy la misma presea que yo. Muchas felicidades a todos. De verdad, muchas gracias. Agustín Hernández nació en la Ciudad de México el 29 de febrero de 1924, en el seno de una familia militar, pero amantes de la música, de las artes. Una combinación muy interesante. Él nació el 29 de febrero y el año que nació era bisiesto, evidentemente. Y casualmente este evento iba a ser el 28 de febrero, cosa que por demás me parece así como místico. Él decía que quería llegar a cumplir el segundo ciclo prehispánico llamado Fuego Nuevo, que es de 52 años. O sea, le faltaron 5. Pero sí, él se veía llegando a esa meta. Decirnos que quería completar su segundo ciclo prehispánico era una forma más de ratificarnos su pasión por lo prehispánico. Durante su carrera aprendió a amar las estructuras gracias al arquitecto Augusto Pérez Palacios, creador del estadio de fútbol de la UNAM. Agustín decía que su arquitectura se basaba en una trilogía formada por estructura, forma y función, priorizando siempre el adecuado uso del espacio antes que el simbolismo. Se desarrolló dentro del campo plástico trabajando en el ámbito teórico y práctico, sin pretender dejar una escuela ni poseer un estilo. Fue docente desde 1957 como maestro de la Cátedra Extraordinaria de la UNAM y como jefe del taller vertical Agustín Hernández en la Universidad Anáhuac del Norte, desde el año de 1994. El arquitecto Hernández tuvo numerosas publicaciones nacionales e internacionales entre libros y revistas, además de múltiples reconocimientos que no los quisiera yo nombrar todos, pero sí me parecieron interesantes algunos que a continuación redacto. La tercera Bienal de Arquitectura de 1987 en Sofía, Bulgaria. La Bienal del 89 en Buenos Aires. La Medalla de Oro de la Segunda Bienal de Arquitectura Mexicana. Fue admitido en la Academia de Artes el 24 de octubre de 1992. Ganó el primer concurso nacional de acero de Altos Hornos de México en el 96. El IMEI lo galardonó con el Premio Nacional por la Torre Calakmul en 1996. En 2003, el Gobierno de México le otorgó el Premio Nacional de las Artes y la Medalla de Oro en la 11ª Trienal Interart en 2006, otra vez en Sofía, Bulgaria. En su tesis, obtuvo mención honorífica por su trabajo por el Centro Cultural de Arte Moderno. Según contaba Agustín, él tenía la intención de estudiar una ingeniería, cosa que le gustaba jugar de niño, pero su madre insistió mucho en que estudiara arquitectura igual que su hermano. Al final, se tituló de licenciado de arquitectura el 29 de junio de 1954, presentando su tesis titulada Centro Cultural de Arte Moderno, proyecto desarrollado en lo que hoy conocemos como el Parque Hundido. Su tesis, realizada con el mismo rigor con el que desarrolló su trabajo profesional, incluye un párrafo que aquí tienen, que me parece interesante destacar. Dice en su tesis, el valor esencial de un país descansa en sus tradiciones culturales, científicas y artísticas, y su progreso se manifiesta al modificarlas según las necesidades de su presente y proyectarlas funcionalmente hacia el futuro. México posee una herencia cultural que nunca podrá dilapidarse, dado que el privilegio esencial de un pueblo es el de conservar sus rasgos fundamentales, pues seremos siempre conscientes de nuestra trayectoria histórica. No sé qué piensen ustedes, pero a mí me es claro que Agustín marcó
en su tesis la esencia de lo que desarrollarían los trabajos venideros. Claramente, el texto empodera el bagaje cultural de nuestro país, transformándolo a las necesidades del presente. Desde su trabajo de titulación, podemos leer su capacidad de análisis y flujos de composición, así como sus famosos croquis iniciales que define al partido arquitectónico. El juego volumétrico, dispuesto con rigor, alineado al eje rector, describe los distintos ambientes que pretendía dar al interior. Sus volumetrías parecieran ser extraídas de sus clases de geometría descriptiva. Verdaderamente su capacidad de dibujo me parece que era magnífica. Sé que tuvo una gran amistad con mi querido maestro Alberto Castillo. Me los imagino riéndose con sus interminables chistes mientras analizaban el comportamiento estructural de las cosas simples de la vida. No sé por qué se adelantó esa imagen. Perdón, me voy a regresar. Para Alberto era muy fácil distinguir entre un tambo, decía que era como los primeros pisos de un edificio, de una repisa hablaba de los volados, o decía siempre que sus estructuras podían aguantar un ferrocarril. De ahí las imágenes que estaban. A mí me queda claro que a Agustín lo acompañó su sentido de la lógica estructural toda la vida. Hasta el final, cuando hizo este monumento en Campo Marte, en Paseo de la Reforma, donde claramente se entiende su lógica estructural que tenía. Decía que su casa de estudio era el mejor trabajo que había logrado durante su carrera. Me lo quisiera imaginar platicando con Alberto sobre cómo funciona la estructura de una palapa. Y me lo imagino también desarrollando sus croquis en los que define su partido, en los que incluso si analizan el croquis, define hasta la cimentación del proyecto, comparándola con las raíces de un árbol. El edificio es una intersección geométrica de 4 volúmenes estructurales que contienen el espacio para ser usados por el programa arquitectónico. Es interesante ver cómo el espacio fluye libremente en el espacio interior sin verse afectados por las formas que lo contienen. Su rigor en la definición del partido arquitectónico lo vemos reflejado en proyectos de varias escalas. Cuando diseñó la casa de adobe, claramente tuvo que cambiar la escala monumental con la que acostumbraba a trabajar para desarrollar una modesta casita de campo, construida con bloques de adobe. La materialidad seleccionada es acorde con la escala y funcionalidad estructural de los bloques contenedores de servicio, responsables de la solución estructural y de la contención del espacio habitable. Les confieso que no puedo dejar de ver a Louis Kahn en esta imagen. Hablar de Amalia era recordar a su hermana consentida. Cuando Amalia le pidió diseñar su casa, lo llevó a visitar varios conventos para que entendiera la espacialidad que pretendía. De Actopan, le pidió retomar la ventana ovalada, misma que vemos desde los croquis iniciales de su proyecto. Decía que la ventana elíptica se presta para el ojo humano, pues se adapta al campo visual de la mirada. Su hermano, arquitecto también, los criticó frente a toda la familia diciendo que Agustín estaba haciendo una porquería. Amalia le dijo, déjalo que se divierta. Amalia tenía una conciencia especial destacable por sus capacidades coreográficas y se sentía segura del resultado que iba a tener el proyecto. Ella decidió, junto con Agustín, que la casa debía ser color blanca para quitarle el maquillaje a la arquitectura. Ritmos de volúmenes, color, luz, espacio vacío y espacio lleno, la casa de Amelia debía cumplir con la integridad de un convento, pero debía tener la capacidad de recibir hasta 200 bailarines a la vez. Tardó muchos meses en definir el diseño. Contaba, increíblemente esta anécdota, que no entendía cómo iba a ser
el techo del proyecto de la casa. Y cansado se fue a comer. Cuando le trajeron los bolillos, entendió claramente cómo iba a ser la techumbre del proyecto. Dicho por él. Años más tarde, tuvo la encomienda de construir el heroico colegio militar en combinación con su socio Manuel González Rull. Otra vez es de llamar la atención que desde los primeros croquis podemos ver el entendimiento de los flujos, claramente visibles desde el desarrollo inicial del proyecto. La composición de los volúmenes inspirados en las zonas arqueológicas de Monte Albán y Teotihuacán se encuentran alineados como en la Gran Calzada de los Muertos. En sus edificios, claramente podemos reconocer el famoso juego de pelota, la imponente composición del espacio construido y no construido, la solución figurativa de la capilla del colegio o la figura en planta del estadio de fútbol, como la de la UNAM, que a él tanto le gustaba. Si bien los volúmenes fueron inspirados por sugestivas imágenes, la espacialidad respeta la función del programa. Sus interesantes croquis de flujos me hacen pensar en la decisión, en la importante decisión de imprimir la calle de servicios, un claro acierto que le permitió tener a la gran plaza de armas libre de obstáculos. Agustín se enorgullecía mucho de la calidad de construcción con la que se erigió el colegio, porque decía que era muy triste para un arquitecto ir a ver un edificio maltratado. Él se felicitaba por ello. La sencilla geometría de la intersección del círculo con el cuadrado, extruido 30 metros, dio camino a este proyecto tan conocido en Bosques de las Lomas. El proyecto fue resuelto con una gran armadura parecida a la de los barcos. Otra vez, dicho por él decía que la parte inferior del edificio, de la armadura, se debía entender y construir como un barco. La estructura se apoya libremente en 3 puntos y se siente muy, muy tranquila. La volumetría conjuga 4 prismas de concreto con agregados de mármol distintos, 2 a compresión y 2 a tensión, 2 pulidos y 2 martelinados, buscando una coherencia estructural con la materialidad del inmueble. El diseño espacial sin columnas permite que la distribución habitable sea modificada según las necesidades de los ocupantes durante el transcurso del tiempo. Hoy, las áreas comunes se encuentran a nivel de la calle y las recámaras se ubican en el piso inferior y superior de la casa. El rigor geométrico de la volumetría contrasta visiblemente con la ligereza del conjunto. El modernismo y cuidado de los detalles nos haría pensar inclusive que la casa está levitando. De los muchos y muy variados proyectos que analicé de él, escogí este proyecto porque me llamó muchísimo la atención cómo él, en el momento que decide el partido arquitectónico en su croquis, empieza a dibujarlo y vemos en este dibujo la figura fetal acompañada del análisis de visión o del comportamiento humano, junto con el esquema de círculos del proyecto a desarrollar. Decía que cuando la chispa de la inspiración se te prendía, había que atraparla para que no se te vaya a escapar. Claramente, él se comprometió con el partido llevándolo hasta sus últimas consecuencias. En esta casa, con excepción de los paneles solares que seguramente son posteriores, todo es redondo, hasta los muebles. Eso es un rigor fuertísimo de su compromiso, por eso me llamó la atención este proyecto. Uno de los proyectos que desarrolló en su taller fue la torre de apartamentos de Bosque Real, a solicitud del señor Fontanet. Su incansable interés por las nuevas técnicas o tendencias de la arquitectura lo llevó a buscar a mi amigo Raúl Buitrón para desarrollar en conjunto con él las teorías de Ken Yang en el edificio. La planta del proyecto desarrollada por Agustín estaba resuelta en forma de hélice con terrazas en los extremos. En ellas desarrollaron jardines aéreos alternados con generación de microclimas basados en la teoría de Yang. Al tiempo, Agustín se comunicó con Raúl para decirle que el proyecto se había cancelado,
porque, y así lo dijo, al señor Fontanet se le ocurrió morirse justo un día antes de firmar el contrato. Invitado a concursar por la AIA en el capítulo de proyectos no edificados, Agustín decidió meter a concursar el proyecto, ganando el primer lugar mundial, en buena medida por innovación climática. El rigor de sus proyectos, el manejo del espacio construido y no construido, su claro entendimiento de la gravedad y el uso de los espacios contenidos por elementos estructurales, así como la materialidad de sus proyectos, me hace pensar en las grandes coincidencias que tenemos en nuestro trabajo, quizás aprendidas inconscientemente. Ante su lamentable partida, me parece interesante que las estrellas se juntaron, como dice mi amigo Francho Serrano, para que la vida me permitiera ocupar su asiento dentro de la gran Academia Nacional de Arquitectura. Pareciera ser un capítulo escrito por Paul Auster. Queridos miembros de la Academia Nacional de Arquitectura, me complace enormemente poder continuar su labor, aportando con mi trabajo la misión de conocer, dar a conocer y reconocer la arquitectura mexicana. Es un compromiso que tomo frente a ustedes. Y para terminar, espero que con el que en esta computadora sirva, me permití incluir un clip de Agustín para que lo recordemos con su carácter tan peculiar que tenía. No se escucha el sonido, pero lo que está diciendo es que le preguntaban que qué iba a hacer y él ya estaba cansado. Dice, estaba yo cansado de las preguntas. Entonces llegó una señora y me lo preguntó y le dije, aquí se va a hacer una casa de citas. Y entonces él se voltea y dice que la señora dijo, me apunto. Y bueno, simplemente lo quise poner porque me parece muy gracioso su comentario. Y podría hablar otros comentarios que sé de él, como el de la chapa, que es buenísimo. Pero bueno, ahí les dejo a este Agustín que siempre andaba riéndose y burlándose de la vida. Muchas gracias a todos. Entregan su diploma y le imponen la venera como académico emérito a Benjamín Romano. A continuación, invitamos a la arquitecta Sarita Toppelson Friedman a que dé un mensaje de bienvenida y recepción a los nuevos académicos eméritos. Ella es académica emérita y fue recientemente galardonada con el Premio Nacional de Arquitectura. Gracias, Sarita. Bueno, pues me permito saludarlos a todos ustedes. Para mí es un privilegio que me han otorgado el darles la bienvenida a tres grandes amigos de mucho tiempo atrás. Conozco su trayectoria de los tres y la verdad que son ejemplares. Arquitectos que tienen una trayectoria, como ya lo vieron, increíble y que pues ahora es un privilegio para la Academia recibirlos a cada uno de ustedes, a Lolita, quien conozco hace muchos años
y que tuve el privilegio de poder trabajar juntos. A Benjamín, que también conozco hace muchos años, y charlas pues largas sobre nuestro quehacer profesional que nos une y con el cual está siempre muy comprometido. Y bueno, a Juanito, que hemos tenido el privilegio de reunirnos durante algunos años mensualmente, también con este análisis y pláticas sobre la arquitectura. Los tres engalanan hoy a nuestra academia. Les agradecemos que hayan aceptado ser miembros académicos eméritos de la academia y sabemos que sus contribuciones van a continuar pues fortaleciendo a la propia Academia Nacional de Arquitectura y en esta misión de conocer, reconocer y dar a conocer la arquitectura. Esta es una responsabilidad que no quiero dejar fuera. La verdad es que hacemos muy poco para que se reconozca el trabajo de los arquitectos en nuestro país, en nuestras escuelas, en el mundo. Y ese sí es un reto al que todos debemos contribuir. Ante la sociedad se sabe poco de la disciplina de los arquitectos que pudieron ver en las carreras de estos tres grandes arquitectos y de muchos otros que hoy nos acompañan y a quienes saludo con mucho cariño. No menciono a ninguno porque seguro se me van a olvidar algunos y así mejor los abrazo a todos colectivamente y sí los invito a todos, arquitectos y no arquitectos, que nos apoyen a difundir los valores de la arquitectura en general, de los arquitectos en particular y de la arquitectura en la construcción de este hábitat en el que nos movemos y de estas ciudades que son nuestro destino a futuro. Ya hoy en México 80% de la población vivimos en ciudades, así que ahí está nuestro futuro, de ahí la trascendencia de los aportes de cada uno de los nuevos académicos. Bienvenidos los tres, sé que estarán presentes y que enriquecerán el trabajo de la academia y que pues juntos lograremos construir nuestro sueño de un México mejor. Felicidades a los tres. Pido una disculpa por los errores que he cometido últimamente, pero es la experiencia, una larga cadena de errores, pero lo hago con mucho entusiasmo y pasión. Un breve informe para la próxima sesión que tendremos, todavía está por confirmar la fecha. Serán investidos 3 nuevos académicos como eméritos. 2 de ellos ya fueron elegidos por el Consejo de Eméritos, Olga Oribe y Javier Sánchez Corral. Iniciará el proceso de consulta para un tercero, ya que también nos dejó el arquitecto Fray Gabriel Chávez de la Mora. Todos los arquitectos eméritos podrán hacer las nominaciones para que no ocupe la vacante de Fray Gabriel Chávez de la Mora. En breve les llegará la comunicación. Le paso la palabra al presidente de la Academia Nacional para que dé un mensaje final y dé por clausurada esta sesión tan solemne y tan especial para todos nosotros. Gracias, Toño. Muy breve por el momento. Decirles que, si bien es cierto que una ceremonia de este tamaño, una ceremonia para recibir a los nuevos eméritos, también es una ceremonia triste porque estamos recordando a los que se nos fueron. Pero es muy importante decirles que los 15 arquitectos eméritos que se nos fueron en los últimos 4 meses, nos faltan, como dijo Toño Gallardo, 3 candidatos. En un evento como este, en un evento de fiesta, Javier Sánchez Corral, Olga Oribe y el sustituto de Fray Gabriel Chávez de la Mora, tendremos completos ya los eméritos que estatutariamente nos permite tener como máximo. Máximo, el estatuto indica que tenemos que ser 100 eméritos en toda la República. Y entonces en Monterrey, en Guadalajara, etcétera, se han muerto también amigos nuestros, Pepe Pliego, Oscar Bulnes, etcétera. Y es la fiesta en la cual recibimos al nuevo emérito, pero recordamos con cariño a los compañeros que nos han dejado. Desde luego, la Academia Nacional de Arquitectura, a partir del 2019, 2 días antes
de que se decretara la pandemia fue cuando tomé posesión yo como presidente y me he enfrentado a 3 años y fracción hasta estar haciendo este tipo de eventos presenciales, que sin el apoyo de gente como Benjamín o gente que nos han permitido, Dolores Martínez también en el Palacio de Bellas Artes, tenemos 63 eventos continuos a través de Zoom con una difusión importantísima, pero ahora estamos en los eventos presenciales, lo cual yo les agradezco muchísimo a todos los académicos que están aquí presentes, a Dino del Cueto especialmente como director de la Facultad de Arquitectura y al equipo, a Pancho Serrano, me da mucho gusto que con Susana estén siempre pendientes con nosotros, y a todos ustedes les invitamos formalmente a tomar un vino de honor después de esta sesión que me permito en este momento clausurar. Muchas gracias a todos.